¿Qué es un alma vieja? Se le denomina alma vieja a un ser que ha pasado por cientos o miles de vidas anteriores. Estos seres encarnados han logrado un despertar para sí mismos y ayudan a otros a lograrlo. Un alma vieja no se conforma con una simple explicación de las cosas que tienen trascendencia. Ellos van más profundo aún, hasta sentir en su corazón que han encontrado una respuesta espiritual que los llene, que llene su corazón, no su mente o su ego, que van de la mano. Les place estar más tiempo a solas que en reuniones o acompañados, debido a que el ruido externo no los deja interiorizar sus pensamientos y sentimientos. De hecho, disfrutan la soledad porque son sus mejores amigos, y solamente quien se ama a sí mismo disfruta su compañía. No importa si tienen una pareja o familia, siempre buscan su espacio para estar a solas con ellos. En la soledad es en donde se encuentra el espacio para acallar la mente y abrir mejor la conciencia, y encontrar esa conexión con lo no visible a simple vista. Un alma vieja ha desarrollado la intuición, herramienta que les permite saber cuál es el camino correcto a seguir en todo momento y circunstancia. Es difícil mentirle a un alma vieja por ese don de la intuición que les permite ser altamente perspicaces, y tampoco gustan mucho de no hablar con la verdad. Un alma vieja, cuando desconoce un tema, lo escucha con mucha atención, lo estudia y analiza, pero siempre lo pone en tela de duda, ya que entiende que no por no creerlo no significa que no exista. Por eso lo profundiza hasta sentir la respuesta correcta en el corazón, no con la mente. Si encuentra que no es verdad o no le vibra como cierto, respeta la opinión de quien le dio esa información y lo deja ser, para no interrumpir el proceso de esa persona, porque entiende que todos tenemos diferentes caminos y aprendizajes por los cuales vamos avanzando. Algunas almas viejas no solamente tienen el don de la intuición, también son psíquicos. Es muy probable que logren conectarse con sus maestros del astral o con la mente universal y sacar información de ahí. Clarividentes o clariaudientes son muchas de estas almas viejas. Un alma vieja, desde la niñez, llega a sentirse diferente o como si fuera un extraño en un planeta que no encaja con sus emociones y percepciones, debido a su percepción profunda y amorosa del mundo, ya que por lo regular tienen mucho amor desde niños en su corazón. Esto los puede deprimir muy seguido al ver un mundo de violencia, injusticia y falta de equidad. Un alma vieja tiene grandes sueños que desea llevar a cabo. Son grandes soñadores y muchas veces, o la mayoría, todo lo que emprenden es para beneficio de muchos, no solamente para ellos mismos. Son buenos sanadores, canalizadores, médicos. Muchas veces dirigen instituciones de beneficencia y labores sociales. Cuando forman una empresa, por lo regular, son jefes extraordinarios y humanitarios. Muchas veces sus sueños los meten en problemas si los comparten con personas que no están en su misma vibración. Un alma vieja es un ser humano sensible y empático, y llegan a alcanzar un grado muy alto de comprensión por los demás. Por eso, los que no son almas viejas se aprovechan de ellos, pensando que el ser sensible es sinónimo de estúpido, y ven una oportunidad para sacarles algo para su beneficio personal. Qué mal karma y qué compasión me dan este tipo de personas, pero es su proceso, y en poco tiempo los ve uno pagando su karma. Que la luz los ilumine. Un alma vieja tiene alma de niño. Se divierten con cosas o situaciones muy sencillas. No requieren algo muy elaborado o complicado para pasársela bien. Mas son sabios y excelentes dadores de sugerencias y recomendaciones para los demás. Ellos son de los que han aplicado y aplican lo que promulgan. Son coherentes y congruentes con lo que piensan, dicen y hacen.
Si tú eres un alma vieja o estás en proceso de serlo, puedes ver en la mirada de otra alma vieja que ella también lo es. Los iguales se atraen, las vibraciones iguales se juntan. Y no sé si te ha pasado, pero hay veces que ves por primera vez a alguien y sientes que ya la conoces de antes, aunque nunca la habías conocido y apenas te la acaban de presentar. Es una emoción que se siente en el corazón y en las entrañas. Es hermoso reencontrarse. Un alma vieja tiene siempre hambre de conocimiento que lo lleve al crecimiento personal, a la espiritualidad y a la evolución. No son muy buenos lectores de novelas y ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción sí, siempre y cuando atrape su interés, si la lectura lo lleva más profundo e intuye que es probable que no sea ciencia ficción, o no precisamente sea ciencia ficción. Hay que recordar que la ciencia ficción puede ser más real que la realidad misma. Un alma vieja tiene la capacidad de sentir desde lo más profundo de su ser todo concepto espiritual y comprenderlo fácilmente. Por la gran cantidad de vidas que ha tenido que recorrer, la espiritualidad es algo que no deja de sentirse, ni con el velo del olvido. Al contrario, con cada vida caminada se hace más intensa, más intenso el amor y la tranquilidad de un alma vieja. Como dije anteriormente, son buenos sanadores, mas comprenden que solamente son canales de la luz que a través de ellos se manifiesta para la sanación de los demás. Por lo mismo, ellos son humildes y modestos y rara vez disfrutan de los halagos, los cumpleaños y los homenajes que se les llegan a hacer. Un alma vieja, por lo regular, son seres introvertidos. Se los ve muy seguido ensimismados, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Esto puede ser en casi cualquier momento, situación y lugar. Cuando algo les llega profundo, no lo sacas fácilmente de sus cavilaciones. Como ya lo dije antes, no les gusta socializar demasiado y mucho menos les gustan los lugares con sonidos estridentes. Un alma vieja que lleva a cabo bien su trabajo interior siempre va a actuar primero con el corazón antes que con su ego. En cuestión de música, si no es una canción que les deje algo elevado y positivo, normalmente no es de su agrado. Por eso prefieren más la música clásica, sonidos de la naturaleza, música sin cantantes, canciones de medicina y toda melodía que eleve el amor y el espíritu. Y no me refiero al amor de pareja, como miles de canciones que solamente, si hablan de amor, son para el amor a la pareja. Un alma vieja siempre estará gustosa de servicio a los demás. Les gusta ayudar, encuentran gratificación al ayudar a quien lo necesite, ya que saben que el que no vive para servir, no sirve para vivir, y lo hacen desinteresadamente. No esperan que la vida, Dios, ni nadie les pague por su servicio. Un alma vieja conoce que la moral es una cuestión de tradición y moda, ya que con los tiempos va cambiando la moral, y la moral puede volverse hipócrita. Un alma vieja conoce que el autorrespeto y el respeto a los demás es la clave para ser un buen ser humano y estar bien. Y esto jamás pasará de moda. Un alma vieja, en ocasiones, se siente nostálgica, sin saber por qué. Esto muchas veces es una nostalgia de extrañar inconscientemente los reinos superiores, el estar en casa, el vibrar en amor, paz y todo lo que allá se vive todo el tiempo. Tu servidor tuvo una oportunidad una vez de asomarme a esos reinos, así como la paz, la tranquilidad y el amor que se siente al estar allá. Y puedo decirte que no hay modo de describir todo esto con palabras. Me quedaría muy corto tratando de explicarlo con simples palabras. Un alma vieja no tiene demasiado interés en las cosas superficiales, ya que en su vida no hay apegos. Sabe que las cosas de este mundo, en este mundo se quedarán y pasarán. Las almas viejas más elevadas o despiertas
no le tienen apego ni siquiera a sus seres queridos ni a su propia vida. No con esto quiero decir que no se amen o amen a los suyos, sino que saben que cada quien tenemos un tiempo y un espacio en este lugar y que nos volveremos a encontrar. Cuando alguno de sus seres queridos trasciende, no se entristecen amargamente. Viven su duelo sanamente y lo pasan lo más pronto posible, ya que también existe en ellos la alegría de que su ser querido ya concluyó su aprendizaje en este plano y que tarde que temprano también le tocará a él. Un alma vieja normalmente es muy inteligente, mas solamente las almas viejas más despiertas saben que la mente no le gana en sabiduría al corazón, no se engrandecen por su inteligencia, más bien son humildes y respetuosos de la opinión y el conocimiento de los demás. Ser inteligente es ser humilde y buen ser humano. A un alma vieja, los problemas del mundo, las guerras, la injusticia, el racismo, etc., le parecen situaciones dolorosas y preocupantes, mas no se la pasa deprimido por esto. Más bien, sabe qué se debe de hacer al respecto y comienza consigo mismo a trabajar en su interior y con los demás para que con su ejemplo mover conciencias y no imponer con su palabra lo que se debe de hacer, entre comillas. Entonces, ya sabes cómo es un alma vieja y cómo opera. Si crees que tú eres una de ellas, aquí te presenté una guía para que te autoanalices. Si alguien te dice que él o ella es un alma vieja, compártele este video, sin juzgar ni criticar sus acciones. Recuerda que todos vamos aprendiendo en este camino juntos. Todos somos espejos de todos, así como todos somos maestros de todos. Cuando una persona está preparada espiritualmente, puede percibir la energía y la intención en las palabras y acciones de los demás. Siento que a las almas viejas, escuchando esto, les pasa lo mismo y se dan cuenta de inmediato quién es un fraude. Este es un camino que hay que caminar lleno de experiencias y aprendizajes. Lo antes expresado aquí, también lo puedes aplicar para saber si ya despertaste o quién ya está despierto. Si cumples con el 90% de estas palabras que aquí te presenté, entonces lo estás. Felicidades y nos vemos en la quinta dimensión. Por Alejandro Yaojecatl, de Conciencia en Amor Sagrado. Suscríbete si no lo has hecho y comparte esta información. Compartir es amar. Abrazo grande desde mi corazón al tuyo y muchas bendiciones.